Los no periódicos, esos los que no tienen, están bien, tienen muchos números, pero en este caso, los números no se repiten, no tienen ningún patrón, así como lo vimos anteriormente. O sea, ya solo con verlo, en el anterior ya sabemos cuáles eran los números que Hola, se profe. repetían. En Hola, este, profe, es que no me he podido conectar en toda la clase hasta ahorita que me llegó otra vez el internet. tranquilo, pues estoy acá. Su merced, ¿en dónde quedó? Bueno, entonces cuando hablamos de decimales no periódicos, es decir, que no cumplen un cierto comportamiento. Por ejemplo, voy a poner acá un número cualquiera. En ese caso pueden saber cuál es el que se repite. Profe, el 5. No, Sí, profe, el 5, el 4 y el 2. Profe, no sería un número periódico porque cambia su cifra. exacto, no es periódico porque cambia. Yo ahí no puedo saber como los anteriores, como en el caso de poner otro número cualquiera. Voy a poner, espere, creo que estoy aquí. Si se dan cuenta en el de la parte derecha, sí es periódico porque siempre cumplen el mismo comportamiento, ¿cierto? Siempre es el mismo número que se repite. ¿Cuál es? Profe, ese sería 147. Exacto, 147 es el que siempre se repite. Profe, ese sí sería periódico, que sería Exacto, es 4.147 y la rayita de arriba. ¿Y por qué en el otro no puede ser periódico? en este no Porque es periódico porque ¿cuál es el que se repite? No podemos saber, ¿cierto? Ya por más que lo analicemos ese número, no es posible saber cuál es el patrón que se cumple, ¿sí? Vamos, sabemos que en el 4 como 147 hay un patrón que siempre que se repite, el 147, en cambio en este caso no. Entonces en este caso no son periódicos, ¿listos? Ay, no lo quería borrar el otro. Quería borrar la linecita. ¿Listos? Entonces, cuando no son periódicos y no tienen un patrón. Por ejemplo, otro numerito sería en ese número decimal podemos saber cuál es el que se repite. No. ¿No es cierto? Por más que no analicemos, tampoco podemos saber cuál es el número que se repite ahí. Entonces, por lo tanto, es el número no periódico. ¿Listos? Y puede también tener muchas cifras. ¿Listos? Puede seguir y seguir y seguir. Vamos. Así, chan. Ustedes ya vieron que el número, ¿saben? Algo así. Exacto, pi es 3.16, pero más tarde les digo ya con exactitud. ¿Listos? Pi es el número, ya les digo, que se relaciona con el perímetro de una circunferencia. Si es un número decimal que no sabemos cuánto es su valor, no tenemos ni idea, si es un número decimal, pero no es periódico. ¿Listos? Espérenme, denme un segundo, ya les digo. Entonces, pi también es un número decimal, no periódico, porque no podemos saber cuál es su comportamiento. Está relacionado ¿con el qué? Con el perímetro de una circunferencia, pero digamos, es un número que no podemos saber con esa manera ahí, es pi. ¿Listos? Ahí lo dejé muy abajo, muy arriba. ¿Listos? Es ese número que está ahí, pues lo noto un poquito como más abajo, pues para que, no sé, ya. Profe, es Ese que yo lo número entendí muy también es un bien. número decimal. No es periódico porque, digamos, siempre tiene, si se damos cuenta, esos son los primeros decimales que tiene pi. No tienen un comportamiento, entonces los matemáticos de antes lo que hicieron fue cubrir todo ese número como este símbolo. Eso se llama pi. ¿Listos? Pi también es un número decimal no periódico, es decir, que no tienen un patrón
ningún patrón, no podemos saber cuál es el repite en todas sus cifras para ponerlo como periódico. ¿Listo, niñas? ¿Claro? Clara, Julian. Profe, es que a mí no me quedó muy bien claro qué son los números no periódicos. ¿No periódicos? Son Listo. los que no se repiten. Los O que sea, no que se hay repiten. mucha cantidad, pero no se repiten. Exacto. O sea, por ejemplo, 3,415678. Bueno, sí, profe. Exacto, ¿sí? No sabemos cuál es el Ok, número que se repite, ¿listos? Como en ese caso de pi, si se lo analiza, no sabemos cuál es el número que se está repitiendo. Entonces es un número decimal no periódico y tiene muchos números más que no podemos saber cuáles son aún, ¿listos? Son infinitos, son muchos. Entonces, en este caso son números no periódicos, ¿listos? ¿Claro? La relación, hay también una relación entre los números decimales con las fracciones, así como lo vemos ahorita. ¿Listos? No lo escucho, Tania. No, tranquila, deme ahí por cualquier cosa, me estoy en el chat. Entonces, por ejemplo, yo también puedo escribir un número decimal como una fracción. ¿Saben cómo? ¿Tienen alguna idea? Niños. Profe, ¿cómo sería? Como 1,5 de numerador y abajo otro número decimal. ¿Cómo creen que en las fracciones tienen números decimales? ¿En los números, en el numerador y en el denominador? ¿Cómo así, profe? Sí, acá yo soy relación entre los números decimales y las fracciones. ¿Listos? Nosotros ya dijimos que es una fracción, es una división indicada y cuando yo hago la división sale el decimal, ¿cierto? Pero igual yo también puedo pasar. Ah, no mentiras, no mentiras. No pensé, no, espera. Ay, me volvió un poquito, me pasé al otro lado. ¿Qué me pasé? Me pasé un tema más. ¿Sí? Entonces, miren, entonces la relación entre los decimales y las fracciones quiere decir que la relación entre los números decimales y las fracciones, primero, la unidad es representada por 1. ¿Eso es claro? La unidad, siempre que hablamos de unidad, es 1. ¿Listos? Y se representa con un 1. ¿Listos? ¿Eso es claro para todos? Niños. Señora. Entonces, unidad es 1. La décima es lo que me quiere decir que la unidad ha sido dividida en 10 partes iguales. O sea, es como yo coger 1. Esperen, no sé, acá no, eso es lo malo de no tener acá Word. Entonces, si yo tengo, no sé, espera, miro si eso que tiene. Si ven el rectangulito que acabé de hacer. Sí, Cuando profe. hablamos de décimas, me quiere decir que yo repartí esa unidad en 10 partecitas. ¿Listos? En 10 partes. 2, 3, 4. Bueno, digamos que son iguales. ¿Listos? Pero va a ser en 10 partes. Entonces, por lo tanto, la fracción que me equivale a una décima va a ser un décimo. ¿Listos? Que va a ser 0,1 en un decimal. ¿Listos? Al décima, dividir la unidad en 10 partes iguales. ¿Listos? Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uy no, lo voy a hacer aparte, no sé, espérame, que no me quiero decir como muy bonito, para que quede O más sea, claro. profe, que si es un quinto, el equivalente es un número decimal. Es Profe, si es un quinto, se hace, bueno, la representación gráfica de la fracción. bueno, sí, van relacionados, pero digamos ahí yo acabé de tomar una... ¿Y un quinto es equivalente a qué, profe? No, espérame un segundito y yo les explico, ¿listos? Entonces, una décima, una solita, me provoca como cambiar de color el diseño de la tabla para que quede más claro.
¿no? Con ese verde. Entonces, lo que me quiere decir cuando hablamos de una décima es, yo dividí toda mi unidad 1, lo dividí en 10 partes iguales, ahí como yo lo hice en la tablita, ¿cierto? En la tablita que acabé de poner. Hay una unidad que está repartida en 10 y una solita, una décima me quiere representar un solo cuadrito, ¿listos? Eso me quiere decir una décima, es repartir toda mi unidad en 10 pedazos, pero solo voy a tomar uno, en este caso, ¿listos? Las décimas, si se dieron cuenta, van de 1 a 9, entonces, si se pasa de 10, pues ya pasamos a la siguiente unidad, ¿listo? Que va a ser 1, ¿listos? Pero cuando hablamos de décimas, me quiere representar que es 1 dividido en 10 partes, ¿listos? ¿Claro eso? Niños, ¿claro es eso? Una décima quiere decir un décimo. ¿Listos? Profe, no entendí. Entonces, mira, acá me dicen, una décima es una unidad dividida en 10 partes iguales. Es decir, que yo uno nomás, mi número entero, 1, unito, lo voy a dividir en 10 partes. ¿Listos? Cuando yo dividí en 10 partes, me sale la siguiente fracción, ¿sí? Entonces lo represento como fracción. La unidad va a ser toda la que está ahí y una décima va a ser una partecita nomás. ¿Sí? Que es como lo divide en 10, son décimas y pues solo estoy tomando 1. ¿Listos? Eso no me quiere decir décimas. Y además, si su merced se da cuenta, esto me equivale a 0,1. Va a ser una décima. ¿Listos? No estoy tomando más valores por ahora, sino una décima. Ya saben que es el valor que se queda después del punto o la coma. Y en este caso, pues va a ser 1. O sea, una décima representa a un 16avo, un décimo, mentiras. ¿Listos? Un décimo representa una décima. ¿Claro? Niños. Sí, señor. Entonces, cuando hablamos de décimas, repartir la unidad en 10 partes y tomar dependiendo la cantidad. ¿Listos? Cuando hablamos de centésimas, ¿listos? Espérame, voy a borrar la tablita para que quede. Profe Tania dijo por el chat, dijo, profe, se lo escucha entrecortado. Ay, pues, ¿ustedes me escuchan entrecortado? Pues yo no, profe. No, Es el internet señora. de ella. Es el internet de ella. ¿Listos? Pues ya saben. De igual manera, cuando hablamos de centésimas, lo que me quiere decir es que yo dividí en 100 partes mi unidad. ¿Listos? Por eso, por lo tanto, en una fracción, siempre que hablamos de centésimas, es 1 sobre 1000. ¿Sí? 1 sobre 1000. Un centavos. Es un cienavos, pero aquí yo cuando lo pongo como parte decimal, me está repartiendo ese 1 en 100 partes iguales, y si se dan cuenta se agregó otro número de más, otro cerito de más porque estamos hablando de centésimas. Esto va una unidad después de las décimas. ¿Listos? Cuando nosotros hablamos de décimas, milésimas, centésimas, todo eso lo que estamos repartiendo es mi unidad dependiendo de la cantidad del valor posicional. ¿Listo? Centésimas, pues guíense por el cen. Cen sería 100. 1000, pues serían 1000. 1.000.000 milésimas, pues serían 1.000.000 de milésimas y todas esas cuestiones. ¿Listos? Cuando hablamos de milésimas, es repartir mi unidad en 1000. O sea, 1 dividido 1000 va a ser igual. Eso va a ser mi fracción representada. Y pues en decimal va a ser, bueno, acá en este caso me sale, es 0,331. ¿Listos? En el de acá. Sino que en la calculadora no aparecen esos números a veces. ¿Listo? Sino como lo representa como un 10 menos, que es un valor también decimal. ¿Listos? Pero lo que están haciendo aquí, cuando hablan de centésimas, milésimas y eso, están repartiendo la unidad dependiendo del valor posicional. ¿Eso es claro, niños? Niños, voy a poner la otra. Profe, espera un momentico que se... Sí, tranquilo. ¿De los demás les quedó claro? Profe, yo no he copiado todavía. Tranquilo. Sí, profe, a mí sí me quedó claro. Listo, entonces pegarse aquí sí me sale el 1 dividido 1000.
No, profe, Ahora yo sí ya me salió. ¿Listos? Que en el otro sí no salió. ¿Listos? Entonces, cuando dicen milésimas, estoy dividiendo mi unidad en 1000 Profe, pedacitos. creo que Laura dijo que no. no, profe, pues yo no he entendido muy bien. ¿Qué no entendiste? Profe, o sea, digamos bueno, ¿Qué? una fracción, profe, se divide para que dé el resultado de un decimal. Sí, eso es lo que vimos inicialmente, que las fracciones son números representados en decimales. Pero acá en primera medida estamos mirando una décima que fracción me corresponde y que a que ese número va a ser igual. ¿Listos? Lo que estamos haciendo aquí, sea una décima, es repartir 1 en 10 pedacitos iguales, pero también esa décima es representada como fracción, como un décimo. ¿Listos? Porque están hablando de décimas, o sea, 10 unidades. ¿Listos? O en 10 partes se divide la unidad. Pues décimas, lo mismo, lo que le expliqué la vez pasada o anteriormente aquí. Ah, no, fue acá. Cuando hablamos del valor posicional, décimas se correspondían a decenas, centésimas se correspondían a centésimas, pero en valor posicional tenía también su correspondiente. ¿Listos? La unidad. Ok, profe, ya te entendí. Sí, entonces décimas, pues yo sé que se corresponden con decena. Entonces serían, pues una decena, ya sabemos que son 10. Y décima, pues serían 10 unidades. Décimas serían repartir la unidad en 10 pedazos iguales. Centésima corresponde a 100, que es en valor, en decimales, centésimas son 100 pedacitos repartida la unidad. Y así sucesivamente. ¿Listos? Por eso, cuando hablamos de milésima, centésima, todas esas cosas, estamos hablando de eso. ¿Listos? Y Ya te milésima, entendí. ¿Esta no pues, nos volvemos a meter? no, señorita. ¿Listos? Ay, voy a voy a explicar lo último y ya. Y milésima me quiere decir que es repartir en 100 partes iguales la unidad, ¿sí? Si se dan cuenta en este caso, pues tienen los ceritos. A la izquierda, si tienen 3 ceros, también podemos ver que son milésimas que tienen 3 ceros a la parte izquierda. Y 3 ceros tienen también 1000, ¿cierto? Entonces eso yo puedo decir como milésimas. Y así sucesivamente. Pero, profe, ¿Listos? ¿uno cómo hace para sacar el resultado? O sea, aquí sé que la fracción es, bueno, 1000, que no sé cómo se dice eso, profe, es equivalente a 0,001. Exacto. Sí. Entonces es dividir 1 en 1000 pedacitos. En mil pedacitos. Es encontrar un número decimal mucho, mucho, mucho más pequeñito. ¿Listos? Ok, profe, ya te entendí. ¿Ya? Es eso. Pero lo que no te Entonces, entendía es cómo me dan sacar. me dan un segundo, esperen, denme un segundo porque ya queda poquito tiempo. Es este. Entonces, voy a... ¿Cuántas milésimas tiene ese número decimal, niños? Pero ¿cómo así? ¿Cuántas milésimas? Sabemos que milésimas quiere decir que tiene 3 decimales, ¿cierto? Si se dan cuenta, tiene 3 decimales este número. Profe tiene una milésima si no estoy mal. Tiene, O sea, mira, 745, profe. yo como sé cuál número, digamos, yo lo quiero convertir a fracción. Primero que todo tengo que analizar cuántos decimales tiene. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene 3 decimales, ¿cierto? ¿Es claro eso para todos? 3 números después de la coma, sea 3 decimales. Se tiene décimas, centésimas y milésimas. ¿Cierto, niños? Sí, señora. Entonces Sí, yo para señora. convertir ese número en fracción, entonces lo que hago es tomar toda mi parte decimal. Si se dieron cuenta que yo tomé 445, todos mis decimales, y lo dividí entre 1000. ¿Por qué lo dividí? Hice esa equivalencia. ¿Saben por qué? Niños. ¿Saben por qué hice esa equivalencia? Yo no, profe. ¿No? Porque, digamos,
como tiene 3 partes decimales, 1000 milésimas, si el último decimal que tiene es 5 y corresponde a milésimas, entonces, por lo tanto, yo dividí ese número, tomo como referente 1000 para convertirlo en decimal, en fracción, qué pena. Entonces, yo tomo mi parte Profe, entera. quedamos un minuto, ¿nos volvemos a meter? Ah, no. Entonces, dejemos eso aquí y yo la próxima clase les explico eso.